¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio cuando más necesitas una respuesta? ¿Y si ese aparente silencio fuera en realidad su forma más poderosa de hablarte? ¿Y si te dijera que el silencio que tanto temes es el lenguaje secreto de Dios para revelarte lo invisible, confrontarte con lo eterno y prepararte para tu próxima victoria espiritual? El tema de hoy puede parecer simple, pero esconde uno de los mayores secretos espirituales de la vida cristiana: el poder oculto del silencio. Ese momento en que todo parece detenerse, cuando tus oraciones no parecen encontrar eco y el cielo guarda silencio, no es ausencia, es estrategia divina. En este estudio bíblico vamos a desenmascarar el silencio como arma espiritual. Vamos a descubrir por qué Dios calla, qué está haciendo cuando no escuchas nada, y cómo interpretar ese aparente vacío como una preparación celestial. Porque a veces Dios no guarda silencio para alejarse, sino para acercarse aún más. En los próximos minutos vas a entender cosas que muchos creyentes ignoran por años. Y al final de este video podrías descubrir la clave espiritual que estabas necesitando para desbloquear esa respuesta por la que has estado clamando en secreto. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza puede traer una revelación que cambie el rumbo de tu vida espiritual. Pero antes de comenzar, escribe en los comentarios esta frase que marcará tu compromiso con este mensaje: en el silencio, yo espero en Dios. Esa frase es tu declaración de fe, tu pacto de paciencia espiritual. También te invito a dar me gusta a este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo, YouTube lo mostrará a más personas que están sufriendo en silencio, sin entender lo que Dios les está diciendo. Estás ayudando a esparcir la palabra, y eso te convierte en sembrador del reino. Suscríbete si aún no lo hiciste. Muchos de nuestros oyentes no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha vuelto su refugio espiritual. Al unirte, mantienes encendida tu llama de fe y ayudas a otros a encontrar luz en su oscuridad. Comparte también en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Así sabré que estás listo para comenzar este viaje espiritual con todo tu corazón abierto a lo que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. Hoy vamos a recorrer pasajes bíblicos sorprendentes. Verás que el silencio está en las Escrituras no como ausencia, sino como escenario de milagros. En cada bloque, cada palabra, el Señor puede hablarte como nunca antes, así que apaga distracciones. Este momento es entre tú y Dios. Prepárate, porque puede que, en este video, Dios finalmente rompa su silencio contigo. Ahora sí, comencemos el estudio. El silencio de Jesús ante Pilato. ¿Por qué Jesús, el Verbo vivo, el maestro de palabras que sanaban y enseñaban, eligió callar frente a Pilato cuando tenía toda la capacidad de defenderse? En uno de los momentos más críticos de su vida, cuando su destino estaba en juego y su voz podría haber cambiado el rumbo del juicio, Jesús permaneció en silencio. No fue un silencio de derrota, sino de poder contenido, de propósito supremo. Pilato le preguntó, ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Y el texto nos dice, pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mateo 27, 13, 14. ¿Sabes por qué esto es poderoso? Porque nos enseña que hay momentos en que la respuesta no está en la defensa, sino en la obediencia. Que hay batallas donde hablar es perder y callar es confiar. Que hay silencios que hablan más fuerte que 1000 sermones. Jesús estaba enseñándonos en ese instante que el verdadero poder no siempre se demuestra con palabras, sino con paz. Muchos de nosotros nos desesperamos en los conflictos. Queremos tener la última palabra, queremos ser entendidos, queremos demostrar que tenemos razón.
Pero el Maestro nos mostró que a veces el acto más alto de fe es quedarse en silencio y dejar que el Padre hable por nosotros en su tiempo. ¿Qué habría pasado si Jesús hubiese respondido a Pilato? Tal vez Pilato lo habría soltado. Tal vez no habría cruz, y si no hubiera cruz, no habría redención. El silencio de Jesús fue parte de tu salvación. Ese momento de aparente pasividad fue una estrategia del cielo para traer victoria eterna a tu vida. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a guardar silencio cuando todo en ti clama por hablar? Este tipo de silencio no es cobardía, es confianza. Es decirle a Dios, aunque no entiendan lo que yo callo, tú sabes por qué guardo silencio, y eso me basta. Jesús pudo haber explicado, justificado, gritado, pero eligió confiar en que su silencio era más elocuente que cualquier defensa. Y así debe ser contigo también. Hay calumnias que no debes contestar. Hay injusticias que no debes aclarar. Hay momentos donde tu silencio es el altar donde Dios va a hacer justicia. El silencio de Jesús es una invitación para que tú también aprendas a confiar en los tiempos de Dios. A veces, mientras tú callas, el cielo se mueve. Mientras tú permaneces en paz, el enemigo se confunde. Mientras tú te entregas al plan divino, el Padre organiza tu victoria en lo invisible. Piensa por un instante, ¿en qué situación de tu vida estás luchando por ser escuchado, cuando en realidad el Espíritu te está pidiendo que calles? Tal vez hay algo que debes entregar en silencio, una oración que no necesita palabras, solo lágrimas, un momento donde ya hablaste demasiado y ahora solo necesitas confiar. Jesús nos mostró que hay más poder en un silencio lleno de fe que en 1000 discursos vacíos de propósito. Y aquí está la enseñanza para tu vida. Cuando eliges callar por obediencia, estás gritando al cielo que confías. Y el cielo siempre responde a los que confían. El silencio en el vientre del gran pez, Jonás y la escuela del aislamiento. ¿Has sentido que estás atrapado en un lugar donde Dios parece haberse escondido? En una etapa de tu vida en la que todo lo que antes fluía, ahora está en pausa. ¿Y si ese lugar oscuro no fuera un castigo, sino una sala de espera divina? Jonás desobedeció a Dios y huyó. No quiso ir a Nínive. Tomó un barco en dirección contraria y Dios lo alcanzó con una tormenta. Fue arrojado al mar y tragado por un gran pez. 3 días, 3 noches. Silencio. Ese fue el momento más solitario de su existencia. Un lugar sin ventanas, sin salida, sin aplausos, sin público. Solo él y Dios. En ese silencio, Jonás oró. No gritó, no debatió, no discutió. Solo oró. Desde las profundidades. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás 2:2. ¿Sabes qué significa? Eso, que el silencio no es una barrera para la voz de Dios. Al contrario, a veces es el escenario perfecto para que lo escuches con claridad. Dios no necesita ruido para hablarte. Necesita que tu alma esté dispuesta a escuchar en lo profundo. El vientre del pez no fue una prisión. Fue un proceso, una sala de cirugía espiritual donde Dios quitó de Jonás su rebeldía y lo preparó para su destino. Y tal vez tú estás en un vientre ahora. Ese empleo donde no te sientes pleno, esa soledad que te pesa, esa espera que te consume. Pero, ¿y si no fuera castigo? ¿Y si ese silencio es el eco del cielo diciendo, estoy formándote para algo mayor? Muchos quieren servir, en predicar, avanzar, pero no quieren pasar por el proceso del silencio. No quieren ser confrontados en lo secreto. Y sin vientre no hay Nínive. Sin aislamiento no hay asignación. Jonás salió de ese lugar, transformado, no igual, no repetitivo, renovado, porque hay silencios que no te paralizan, te purifican,
te vacían de ti mismo para llenarte de obediencia, y esta es la aplicación para ti. Si estás en silencio, no estás solo. Estás siendo moldeado. El silencio no siempre es señal de abandono. Muchas veces es señal de formación. Dios te lleva al vientre para que salgas con un mensaje, y cuando salgas, lo harás con autoridad. Muchos quieren el micrófono, pero no pasaron por el silencio, y por eso su voz suena vacía. Pero tú estás siendo procesado por el cielo, y cuando llegue tu hora, hablarás con unción, con lágrimas, con verdad, con poder, porque fuiste entrenado en la cueva del silencio. No menosprecies tu vientre, ahí se están gestando tus futuras victorias. El silencio de Elías en la cueva. Dios no siempre grita. ¿Cuántas veces has buscado a Dios en el fuego, en el estruendo, en lo espectacular? Y lo que encontraste fue solo silencio. El profeta Elías estaba agotado. Había enfrentado a los profetas de Baal, había clamado fuego del cielo y había visto el poder de Dios con sus propios ojos. Pero después de la victoria vino el miedo. Jezabel lo amenazó y Elías huyó. Huyó con el alma herida, se escondió en una cueva. Y allí, entre la oscuridad del encierro y el ruido de su propia ansiedad, Dios vino a él. Y el relato es tan poderoso como desconcertante. Y he aquí el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes, pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19, 11, 12. Dios estaba en el silencio apacible. ¿Lo ves? No fue el trueno, ni el fuego, ni el terremoto, fue ese susurro, ese momento que muchos ignorarían por considerarlo débil, ese silencio que pocos oyen pero que cambia para siempre al que se atreve a escucharlo. Elías esperaba una manifestación fuerte. Como muchos de nosotros, queremos señales grandes, milagros impactantes, visiones celestiales. Pero Dios le enseñó que su voz más poderosa no siempre hace ruido. Tal vez has estado buscando a Dios en las explosiones, y Él está susurrándote en el silencio. Tal vez esperas una respuesta visible, pero Él quiere revelarte su voluntad en la quietud. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque el corazón del creyente maduro aprende a identificar la voz de Dios sin depender del espectáculo. Aprende a callar para escuchar lo eterno. Aprende que el silbo apacible no es debilidad, es intimidad. A veces, el problema no es que Dios no está hablando, es que hay tanto ruido dentro de ti que no puedes escuchar su susurro. Y aquí está la gran enseñanza. Dios habla en la quietud, porque quiere que lo busques con el corazón, no con los sentidos. Elías salió de la cueva diferente. No había una multitud esperándolo, no hubo una manifestación sobrenatural, solo hubo una orden de Dios, clara, firme, en el silencio: regresa por tu camino. Ese regreso fue el inicio de una nueva etapa. No fue gloriosa, fue obediente. Y así es con nosotros. Después del susurro, no siempre vendrá la fama, pero sí vendrá la dirección. Después del silencio, no siempre vendrá el aplauso, pero sí vendrá la certeza. Dios no siempre grita porque quiere que aprendas a amarlo en lo profundo, a confiar en Él cuando no hay fuego ni terremoto, a permanecer fiel cuando la cueva te rodea y el viento no sopla. El verdadero poder del silencio no está en lo que sientes, sino en lo que aprendes. Así que si estás en tu cueva, como Elías, no salgas corriendo buscando ruido, quédate quieto. El silbo viene, Dios viene. Y cuando Él hable, no necesitarás más nada. El silencio de María. Cuando callar es contemplar, imagina por un momento tener en tus brazos al Hijo de Dios. Saber que ese niño que respira suavemente sobre tu pecho
es el Salvador del mundo. ¿Qué dirías? ¿Qué pensarías? ¿A quién se lo contarías? María, la madre de Jesús, vivió el milagro más grande jamás otorgado a una mujer, y sin embargo, no lo gritó a los cuatro vientos, no se proclamó profetisa, no escribió un libro, no buscó atención. La Biblia dice algo asombroso sobre ella. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. María eligió el silencio. Un silencio que no era pasividad, era profundidad. Era contemplación espiritual. Ella escuchaba, observaba, sentía y meditaba. Porque sabía que no todo lo que Dios revela debe ser expuesto. Hay misterios del cielo que primero deben ser abrazados en la intimidad del alma antes de ser compartidos con el mundo. ¿Cuántas veces has sentido algo de Dios y has corrido a publicarlo, a contarlo, a explicarlo, sin antes dejarlo madurar en el silencio del corazón? María entendía que el silencio también es reverencia, que cuando lo sagrado toca tu vida, lo primero que debes hacer no es hablar, sino inclinarte y guardar. Dios confía secretos a aquellos que saben callar, a los que no buscan protagonismo, sino propósito, a los que entienden que hay cosas que solo florecen cuando se riegan con lágrimas silenciosas. Hay revelaciones que Dios quiere darte, pero está esperando que aprendas a guardar. Guardar no es ocultar, es cuidar, es honrar. Y aquí hay una lección para ti. No todo lo que Dios te muestra es para el momento. No todo lo que Dios te entrega es para ser compartido. Hay cosas que debes cargar en tu alma hasta que llegue la hora del cumplimiento. María no entendía todo, pero su silencio era fe. Su meditación era oración. Su espera, adoración. En mi nombre, un mundo que te exige hablar, opinar, exponer cada pensamiento y emoción. El poder del creyente maduro está en saber cuándo callar para oír la voz de Dios sin interferencias. Tal vez hoy estás viendo señales de Dios, pero no las comprendes del todo. No te apresures a buscar respuestas en el ruido externo. Haz como María, guarda esas cosas, medítalas, y deja que el Espíritu Santo te las revele con el tiempo. Porque quien medita en el silencio entiende lo que los que gritan nunca captan, y mientras tanto confía. El silencio es el lenguaje de los que fueron llamados a cosas profundas. Y tú fuiste llamado a algo grande. El silencio del sábado, entre la cruz y la resurrección. Muchos hablan del viernes, el día de la crucifixión. Muchos celebran el domingo, el día de la resurrección. Pero, ¿quién habla del sábado? Ese día de aparente vacío, de incertidumbre, de cielo cerrado, el día en que el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, el día que el infierno creyó haber ganado y el cielo no dijo nada. El sábado es el día del silencio de Dios. No hay milagros, no hay prodigios, no hay mensajes angelicales, solo silencio. Para los discípulos fue el día más doloroso. El día de la pérdida, de la duda, del luto, el día en que todo parecía haber terminado. Pero ese silencio estaba lleno de propósito, porque mientras ellos lloraban, mientras el mundo callaba, Dios obraba en lo invisible. Jesús no estaba inactivo. La Escritura nos revela que en el Espíritu descendió a lo profundo, a las regiones donde estaban los muertos, para anunciar su victoria, para quebrar el poder de la muerte, para traer libertad a los cautivos. Mira Pedro 3, 18, 19. El silencio del sábado fue el preludio de la gloria del domingo. Escucha esto con el corazón. Tal vez tú estás viviendo tu sábado. Vienes de un viernes doloroso. Aún no has llegado al domingo de resurrección. Y en 1900, este momento, todo está en silencio. No hay respuestas, no hay avances, no hay señales. Y la tentación es pensar, Dios me abandonó. Pero no, Dios no ha hablado.
porque está trabajando. A veces los cielos guardan silencio porque los cimientos de tu resurrección están siendo colocados. A veces no escuchas a Dios porque estás justo entre la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. El sábado es el día donde la fe madura, donde sigues creyendo sin ver, donde eliges adorar sin entender. Aquí está la clave. El silencio del sábado es donde se forjan los verdaderos creyentes, los que no necesitan ver el milagro para seguir esperando, los que entierran su pasado confiando en que su futuro ya fue escrito. Si estás en silencio, no corras, no te desesperes, no te rindas, porque el domingo viene. Y cuando venga, el silencio será roto por una piedra movida, un ángel que anuncia y una tumba vacía. Y entonces comprenderás, Dios no guardó silencio para castigarte, sino para preparar el escenario de tu resurrección. El silencio de Moisés en el monte. Cuando Dios habla sin palabras, subir al monte no era solo un acto físico para Moisés, era un símbolo de separación, de intimidad, de encuentro. Moisés subía y el pueblo quedaba abajo. Mientras todos querían oír de Dios, Moisés quería estar con él, y hubo un momento en su vida donde Dios no le habló con palabras, le habló con presencia. Dice Éxodo, y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Éxodo 34:28. 40 días, 40 noches, silencio. ¿Puedes imaginarlo? Estar en la cima de un monte sagrado, sin comida, sin agua, sin estímulos, solo con la gloria. Moisés no hizo preguntas, no recibió instrucciones cada hora, solo estuvo. El silencio fue la señal de que estaba en el lugar correcto. Muchos de nosotros nos sentimos incómodos con el silencio espiritual. Queremos palabras, revelaciones, profecías, pero hay niveles de gloria que no vienen con ruido, vienen con presencia. Dios no siempre necesita hablarte para cambiarte. A veces solo necesitas estar con Él. Hay momentos donde el cielo calla porque la presencia basta. Y Moisés entendió eso. Cuando bajó del monte su rostro resplandecía, no por lo que oyó, sino por lo que habitó. No por las palabras, sino por el contacto. Y aquí viene una lección profunda para ti. Tal vez estás esperando que Dios te hable, pero Él quiere que aprendas a solo estar con Él, sin pedir, sin correr, sin presionar, porque hay transformaciones que solo ocurren en el silencio de la comunión. Dios quiere que aprendas a subir al monte de la intimidad, no para recibir algo, sino para entregar todo, para quedarte hasta que tu alma se alinee con el cielo, para que tu rostro brille, no porque escuchaste una promesa, sino porque fuiste marcado por la presencia. El pueblo quería milagros. Moisés quería en presencia, y por eso, mientras los demás se quejaban abajo, él era transformado arriba. Apártate, entra en el silencio, y quédate allí hasta que tu corazón arda, hasta que el ruido del mundo se apague, hasta que entiendas que la voz de Dios también se manifiesta en su silencio, porque el verdadero monte de la revelación no siempre tiene truenos ni relámpagos, a veces solo tiene una nube, y dentro de ella la eternidad. El silencio de Zacarías. Cuando Dios te manda callar para que creas, Zacarías era sacerdote, hombre justo, piadoso, que servía en el templo, y a pesar de su fidelidad, su oración más profunda parecía no haber sido respondida. Su esposa, Elizabeth, era estéril, y ambos ya eran ancianos. Un día, mientras servía, un ángel se le apareció y le anunció lo que parecía imposible. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Lucas 1:13. Pero Zacarías dudó. Preguntó, ¿cómo será esto? Buscó una lógica humana para entender una promesa divina. Entonces el ángel le dijo algo asombroso. Y ahora quedarás mudo,
y no podrás hablar hasta el día en que esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras. Lucas 1:20. Dios lo dejó en silencio, no por castigo, sino por protección. Zacarías tenía que vivir un milagro, y Dios no podía permitir que su incredulidad lo sabotee con palabras de duda. Así que le cerró la boca, para abrirle el espíritu. ¡Qué poderosa lección! A veces Dios te silencia no porque te haya rechazado, sino porque estás hablando demasiado y creyendo muy poco, porque tus palabras están desalineadas con su promesa, porque mientras tu lengua proclama lógica, tu espíritu necesita activar fe. ¿Y qué hizo Zacarías en esos meses de silencio? Escuchó, observó, aprendió, y cuando finalmente escribió el nombre de su hijo, Juan, conforme al mandato de Dios, su lengua fue liberada, y lo primero que hizo fue alabar. Y al instante fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Lucas 1:64. ¡Qué cambio! Del silencio incrédulo al cántico agradecido. Esta es la enseñanza para tu vida. Hay silencios que Dios permite para redirigir tu fe, para que no sigas repitiendo que no puedes, que no va a pasar, que es tarde, y comiences a creer, aunque sea en silencio. Porque a veces la fe madura más en la ausencia de palabras que en la abundancia de declaraciones vacías. Tal vez Dios te está diciendo, guarda silencio, no porque no te amo, sino porque estoy haciendo algo tan grande que tus palabras aún no están listas para declararlo. Y cuando llegue el día, cuando veas el milagro con tus propios ojos, tu lengua se desatará y tu alabanza será más fuerte que cualquier duda del pasado. El silencio de Zacarías preparó el camino del que prepararía el camino del Señor. Tu silencio también tiene propósito. Dios no te está callando, te está alineando. El silencio del cielo, cuando Dios guarda silencio antes de hacer algo grande. Hay un momento en el libro de Apocalipsis que puede pasar desapercibido, pero que encierra un misterio celestial. Después de las trompetas, de los sellos, del clamor de los santos, el cielo entero guarda silencio. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. ¿Puedes imaginarlo? El cielo, con sus millones de ángeles, coros, criaturas, tronos, relámpagos, cánticos, de repente, en silencio, silencio absoluto. Ni una palabra, ni una nota, ni un movimiento. ¿Por qué? Porque algo grande estaba a punto de suceder, el séptimo sello, el clímax del juicio, la consumación del plan de Dios, estaba por revelarse. Y ante ese momento, el cielo no gritó, el cielo no cantó, el cielo contuvo el aliento. Este versículo nos enseña algo que pocos predicadores abordan, que incluso en el cielo, el silencio es sagrado. Es preludio de gloria, es respeto por lo eterno, es el suspiro que precede a la revelación. Y si en el cielo hubo silencio antes de un gran mover, ¿cuánto más debemos aprender nosotros a honrar nuestros momentos de silencio en la tierra? Escucha esto. Tal vez Dios está en silencio contigo ahora, no porque esté lejos, sino porque está a punto de hacer algo tan grande que hasta los ángeles se han detenido a mirar. El silencio de Dios no es un signo de ausencia, es una señal de preparación. Como en Apocalipsis, cuando todo parece callado, es porque el cielo está ordenando el próximo movimiento. Y esta es la enseñanza para ti. No huyas del silencio, no te desesperes en el aparente abandono. Porque mientras tú dudas, el cielo guarda silencio, pero no por indiferencia, sino por reverencia a lo que está a punto de ser revelado en tu vida. Dios calla antes de hacer cosas grandes.
antes de abrir caminos, antes de derribar murallas, antes de cumplir promesas. Es ese momento en que la tierra tiembla sin saber por qué, pero el cielo ya sabe lo que está por estallar. Así que si estás en un tiempo donde no oyes a Dios, donde todo está quieto, donde el alma clama pero no recibe respuesta, alégrate, porque el silencio del cielo es el eco de lo que está por nacer en ti. Y cuando ese séptimo sello se rompa, cuando esa media hora termine, tu vida será testigo del mover más poderoso de Dios. Si has llegado hasta aquí, no eres como los demás. Eres de los pocos que no se detienen en la superficie. Eres de los que buscan más allá del ruido, más allá de las emociones momentáneas. Eres de los que entienden que el verdadero poder de Dios muchas veces se manifiesta en el silencio. Mientras muchos buscan respuestas inmediatas, tú has perseverado hasta el final de este mensaje. Y eso significa algo. Estás listo para escuchar a Dios en su lenguaje más puro, el de la quietud. Hoy has aprendido que el silencio de Jesús fue obediencia que trajo salvación. El vientre del pez fue el altar del arrepentimiento de Jonás. La cueva de Elías no fue abandono, fue revelación. El sábado entre la cruz y la tumba fue el día en que el cielo se preparaba para el milagro. El silencio de María fue contemplación profunda. El de Zacarías, una corrección que dio lugar a la alabanza. El monte con Moisés, una inmersión en la presencia. Y el silencio del cielo en Apocalipsis, la antesala del acto final. Todo este recorrido nos ha llevado a una gran verdad. El silencio no es vacío, es expectativa, es entrenamiento, es gloria. Ahora quiero que escribas en los comentarios esta frase: si llegaste hasta aquí como símbolo de tu compromiso con Dios y con tu fe, yo he aprendido a escuchar a Dios en su silencio. Esa frase no es solo un comentario, es una declaración espiritual. Es una marca, es una señal de que tú eres uno de los que permanecen, los que esperan, los que creen, incluso cuando el cielo no hace ruido. Y si este mensaje ha tocado tu alma, si en algún momento sentiste que este video hablaba directamente contigo, entonces no lo guardes solo para ti. Compártelo. Envíaselo a alguien que necesite entender que Dios no está ausente, solo está obrando en silencio. Tal vez esa persona está a punto de rendirse, y tú puedes ser el instrumento de Dios para evitarlo. Suscríbete a este canal si aún no lo hiciste, no porque es una costumbre, sino porque este canal se ha convertido en el refugio espiritual de miles que no tienen un templo físico, pero han encontrado aquí palabra, consuelo, dirección y verdad. Cuando tú te suscribes, estás ayudando a sostener esta llama encendida. Estás diciéndole al algoritmo que esta palabra merece ser escuchada. Y sí, también estás honrando tu compromiso con Dios, porque mientras otros hacen clics en cosas vacías, tú estás sembrando en contenido que transforma. Hazlo con orgullo, hazlo con gozo, hazlo sabiendo que formas parte de una comunidad de fe que se atreve a mirar el cielo en silencio, esperando una respuesta. Y ahora, antes de terminar, te pido algo muy importante. No cierres este video todavía. Quédate un momento en calma. No interrumpas lo que Dios empezó. Deja que la música de fondo siga sonando unos minutos más. Quédate ahí. Respira, agradece, adora en silencio. Tal vez en este instante, sin palabras, sin ruido, Dios comience a hablarte como nunca antes. No lo interrumpas, no apagues esta conexión, solo quédate, porque en el silencio también está la gloria. Cómo Dios habla en silencio.
En un mundo saturado de ruido, de notificaciones constantes, de opiniones interminables y de voces que nos rodean por doquier, muchos creyentes se preguntan, ¿por qué Dios no me habla? Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy escuchando su silencio? Porque el silencio no es ausencia de Dios. Al contrario, muchas veces ese es su lenguaje más profundo, más íntimo, más revelador. Dios no siempre se manifiesta con truenos ni en terremotos, ni con señales estruendosas. A veces su voz llega como un susurro, como una brisa suave, que solo se percibe cuando todo a nuestro alrededor queda en quietud. En este estudio exploraremos cómo Dios habla en silencio, cómo podemos aprender a escucharlo y cómo ese silencio es, en sí mismo, una respuesta divina cargada de propósito y dirección. 1. El silencio como un lenguaje espiritual. En la vida espiritual, el silencio de Dios puede interpretarse de múltiples formas. Puede ser un tiempo de prueba, un llamado a la confianza o incluso una revelación de su presencia más pura. En 1 Reyes 19, Elías buscaba a Dios, y vino un viento poderoso, luego un terremoto y después un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba el Señor. Este relato nos enseña que Dios muchas veces habla no con estruendo, sino con silencio sagrado. El silencio no es vacío. Es un espacio lleno de significado, donde el alma se encuentra con su Creador sin intermediarios, sin palabras. Es el terreno donde crecen la fe, la obediencia y la intimidad. Es allí donde el alma se desnuda y donde Dios se revela no en volumen, sino en profundidad. 2. Jesús y el silencio. Una comunión perfecta. Jesús mismo nos dio ejemplo del valor del silencio. En múltiples ocasiones se retiraba a lugares solitarios a orar, a estar en comunión con el Padre. Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Qué ocurría en esos momentos? No se trataba simplemente de una oración verbal, sino de una profunda comunión, donde muchas veces lo más valioso no era lo que decía Jesús, sino lo que escuchaba en silencio. En Getsemaní, en medio del dolor, oró y no recibió una respuesta audible. En la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el cielo pareció callar, pero ese silencio estaba lleno de redención. Dios también habla cuando guarda silencio, porque el silencio es una forma de permitirnos madurar en la fe, confiar más allá de nuestras emociones y entrar en una relación basada no en las respuestas inmediatas, sino en la fidelidad eterna. 3. El silencio, que prepara el corazón. Antes de cada gran manifestación divina hay un momento de espera y silencio. Antes de que Moisés escuchara a Dios en la zarza ardiente, vivió 40 años en el desierto en aparente silencio divino. Antes de que naciera Jesús, hubo 400 años de silencio profético entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese silencio no era abandono, era preparación. Dios estaba obrando en lo invisible, preparando el escenario perfecto. Así es también en nuestra vida. Cuando todo parece callado, es posible que Dios esté gestando algo profundo. El silencio puede ser la incubadora de un milagro. Salmo 37:7 nos invita. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. El silencio que nos desespera puede ser el mismo que Dios usa para fortalecernos, purificarnos y hacernos receptivos a su voluntad. 4. El silencio como respuesta. A veces pedimos respuestas, señales, palabras, y lo único que recibimos es silencio. ¿Significa esto que Dios no responde?
No necesariamente. A veces el silencio es su respuesta. Puede ser una manera de decir confía o espera o incluso no es por ahí. Otras veces el silencio es un regalo. Nos permite tomar decisiones maduras sin depender de una voz exterior, sino del discernimiento que el Espíritu Santo ya depositó en nuestro interior. Dios no es un autómata que responde a cada oración con palabras audibles. Él es un Padre, sabio que muchas veces responde con silencio para que desarrollemos oído espiritual, paciencia y carácter. 5. ¿Cómo interpretar el silencio de Dios? Hay silencios de Dios que son pruebas, otros formativos. Algunos son castigos, como en los tiempos de los jueces cuando el pueblo se alejaba. Pero muchos son amorosos, pedagógicos y profundamente espirituales. ¿Cómo podemos discernir cuál es cuál? Examina tu vida espiritual. ¿Hay pecado que impida tu comunión? Busca la paz interior. Aun cuando Dios guarda silencio, su paz guía. Consulta la palabra. Dios nunca se contradice. Su Biblia siempre habla, incluso cuando todo lo demás calla. Permanece en la oración, no para obligar a Dios a hablar, sino para aprender a callar contigo mismo y escuchar. Recordemos lo que dice Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El silencio no es solo una espera, es una adoración. 6. Silencio como revelación. Hay revelaciones que solo llegan en el silencio. Cuando las palabras se terminan, comienza el lenguaje del alma. ¿Cuántas veces hemos sentido consuelo, dirección o paz en medio de la oración sin haber escuchado nada, pero sabiendo que Dios estuvo presente? Muchos místicos y santos a lo largo de la historia testificaron que los momentos de mayor cercanía con Dios no fueron en los grandes discursos ni en visiones espectaculares, sino en la profundidad de un silencio sagrado. Es en ese lugar donde el Espíritu Santo ministra, corrige, inspira. Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es eso sino la oración silenciosa más poderosa del universo? 7. El silencio. Como escuela de fe. La fe no crece cuando todo está claro. Crece en la incertidumbre, y muchas veces esa incertidumbre viene envuelta en silencio. Cuando Dios no responde como esperábamos, pero seguimos creyendo, estamos entrando en una fe más madura. Abraham caminó en silencio muchos años sin ver a su hijo prometido. José fue vendido, encarcelado y olvidado durante años antes de ver el cumplimiento del sueño. Y Dios guardaba silencio, pero obraba detrás del telón. En Hebreos 11, la galería de la fe está llena de personas que caminaron por años sin escuchar una palabra, pero creyeron. Porque el silencio de Dios no anula su fidelidad. Es una invitación a caminar sin muletas, sostenidos solo por la certeza de su carácter. 8. Cuando el alma también debe hacer silencio. No solo Dios guarda silencio, nosotros también necesitamos aprender a callar. En Salmo 46:10 dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La vida espiritual necesita momentos de silencio interior, apagar el ruido mental, soltar las ansiedades, dejar de hablar en oración y empezar a escuchar, no con los oídos físicos, sino con el corazón atento. A veces estamos tan ocupados hablando, declarando, exigiendo, que no dejamos espacio para que Dios nos hable. Como María, que se sentó a los pies del Maestro y escuchaba en quietud, debemos aprender a habitar el silencio como lugar de comunión. 9. Silencio como acto de adoración. En Apocalipsis 8:1 se nos revela algo impresionante.
cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Silencio en el cielo. ¿Por qué? Porque estaba por revelarse algo glorioso. El silencio entonces es un acto de reverencia, de expectación, de adoración. Cuando callamos delante de Dios, estamos diciendo, eres tan grande que no tengo palabras, solo me postro y te adoro. En nuestra vida, también, debe haber momentos donde el silencio no es ausencia, sino honra, donde, como Job, aunque no entendamos, decimos, antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y callamos, no por resignación, sino por reverencia. 10. Dios también transforma en el silencio. El silencio puede ser el taller, donde Dios moldea nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra visión. Así como el barro en manos del alfarero no escucha palabras, pero siente el toque del Creador, así somos nosotros cuando estamos en el silencio de Dios. Es en esos momentos donde no hay palabras, pero sí dirección, donde no hay explicación, pero sí transformación, donde no hay respuestas, pero sí un proceso divino obrando en nosotros. El Salmo 62:1 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. En otras palabras, solo cuando nuestra alma calla ante Dios, puede recibir todo lo que Él tiene preparado. Conclusión: aprender a confiar en el silencio. Dios no necesita hablar con palabras para revelarse. Y veces su silencio es más elocuente que 1000 discursos. Es allí donde nos forma, donde nos prueba, donde nos ama sin condiciones. Aprender a escuchar a Dios en el silencio es una de las disciplinas más profundas de la vida cristiana. No todos están dispuestos a esperarlo allí, pero quienes lo hacen descubren un nivel de intimidad que trasciende el ruido y las emociones. Que podamos decir, como el salmista, aguardé pacientemente a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. Aunque al principio todo parezca silencio, si aprendemos a escucharlo, descubriremos que Dios siempre habla, incluso cuando calla.